Bienvenida y bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio es la historia de por qué vendí mi empresa, la razón y cuál fue el proceso que hubo detrás, y las lecciones y los aprendizajes. Esta empresa a la que me refiero que vendí es una empresa de suplementos que fundé y lancé en 2020. Y si has estado aquí desde ese año, ya sabes y viste el proceso en mis publicaciones y en mis stories de cómo fue crear esta empresa, porque desde entonces todo lo documentaba. Y esta empresa, como muchas y muchos saben, también lo cuento en mi libro, esta empresa creció exponencialmente, se hizo viral, después siguió creciendo al mismo ritmo de velocidad, y el año pasado, en 2023, decidí salir de la operación, salí de la empresa, y un par de meses después vendí mis acciones. La empresa sigue, pero ya no es una empresa mía, y de esto es lo que se trata este episodio. Escucha esto, sobre todo si en algún punto has pensado que quieres lanzar tu propio producto físico, tu propia marca, un e-commerce de productos físicos, o si quieres crear un producto a tu manera, a tu estilo, que de alguna manera cambie o impacte la vida de alguien, o si quieres entender cómo se crea una empresa y por qué se vende. Y esto inicia cuando yo estaba en la universidad. Yo tenía muchísimas actividades desde mi grupo estudiantil, las clases, tareas. Yo me cambié, por cierto, de carrera de ingeniería industrial a negocios internacionales. Y cuando me cambié, empecé a pagarme yo mi matrícula, todos los gastos de la escuela, y con eso la carga pues se volvió como una carga grande. Y desde que empecé a pagar por mi cuenta cada gasto, también tuve un trabajo de tiempo completo mientras era estudiante para poder completar con las cuentas, con todos los gastos. De modo que nunca tenía mucha energía, entonces mi cerebro siempre estaba dividido en mi trabajo, que el trabajo sí me gustaba, el trabajo me encantaba, pero también tenía mi cerebro dividido en ese trabajo, en mis clases, en mis actividades extracurriculares, en mis emprendimientos, que en ese entonces eran emprendimientos chiquitos, en mis ensayos y exámenes, y me gustaba prepararme para todo. Y debido a esto, honestamente sí estaba cansado, requería mucha energía. Para mí era un problema muy grande quedarme sin energía. A mí me estresa no tener energía, no tener recursos. Y tengo que confesar que hubo una época en la que, sumado a todo eso, comía muy mal. Sumado a todas esas rutinas, tomaba muchísimo café, muchísima comida chatarra, muchísimas hamburguesas, muchas cheeseburgers de McDonald's. Y cada vez que sentía como una ligera señal de cansancio en mi cuerpo, era agarrar una lata de refresco sin azúcar de Coca Light, que no tiene azúcar, pero tiene mucha cafeína. Entonces, honestamente, sí tomaba mucha coca. Y aunque ahora no he tomado refrescos desde hace mucho tiempo, solamente tomo agua mineral, kombucha, té. Desde hace muchos años amo la kombucha, pero en ese punto no la conocía. De hecho, no conocía ningún alimento saludable, ni suplementos. Y estoy hablando de 2012, de 2013, hasta que, y aquí es donde empieza esta historia, un día en esa época, 2012-2013, vi que cerca de mi universidad abrieron un nuevo negocio que de hecho ya no existe, pero se llamaba Veggie Box, y como que los colores verdes y el logotipo me llamaron la atención y fui a ver qué era, y era un juice bar o un bar de jugos, pero para mí eso era completamente nuevo. Hasta 2012 yo nunca había experimentado un bar de jugos. Y afortunadamente me tocó conocer a la dueña ese día, y estaba, de hecho, ella terminando de arreglar el local, y me empezó a platicar que acababa de llegar de Nueva York y que había trabajado un tiempo en un bar de jugos precisamente allá, y que ahora que había regresado a México estaba sorprendida que allá en Nueva York había un bar de jugos en cada esquina, y en México en 2012 no había ninguno. Pero lo más interesante de esta historia es que me dio un folleto como el menú del local, y cada hoja tenía un ingrediente natural que yo en mi vida los había escuchado, y los beneficios de cada uno de esos ingredientes. Y probablemente en ese menú estaban ingredientes que no conocía en ese entonces, y me parece que estaban ingredientes como matcha, chía, espirulina, maca, cúrcuma, las semillas de hemp, la quinoa. Y a mí me estaba volando la cabeza porque, recordemos, en 2012 yo no conocía aún nada de estos superfoods, o yo no conocía ninguno de estos superalimentos, como así se les llama. Y ese día precisamente fue como
como mi introducción a ese mundo. Y verdaderamente me obsesioné con los superalimentos. Hasta ese día yo no sabía que las plantas podían darte energía. Yo no sabía que las plantas milenarias y de toda la vida podían darte concentración sin los efectos secundarios que tienen, por ejemplo, las vitaminas normales del mercado o toda la comida chatarra o las bebidas energéticas químicas. Y desde ahí no dejé de prepararme smoothies, no dejé de prepararme licuados y de probar todas las supervitaminas y todas esas superfoods que existían. Y claro que en ese entonces no las podía encontrar en México, ni en tiendas en línea en México, porque no eran tan común como ahora que ya se pueden encontrar por todas partes. Y ahí empezó a sembrarse la semilla. Ahí surgió realmente una pequeña idea y me encantó tanto ese mundo, me encantó tanto esa industria y me metí de lleno al mundo de los suplementos orgánicos y no podía dejar de preguntarme, ¿será que puedo crear mi propia versión? ¿Será que puede funcionar? ¿Será que puedo mejorar esto que ya probé? O también me preguntaba mucho, a ver, ¿por qué nadie ha combinado estos ingredientes en un solo producto? A mí me gustaría mezclarlos de esta manera o de tal manera, con este sabor, con esta presentación. Y es esa emoción la que te hace soñar. Cuando, aunque no sabes cómo se hace ni cuál es el proceso, sabes, realmente lo sabes que puedes crear algo con tu estilo, con tu esencia, a tu manera, con esas preguntas en mente. Y sé que puede ser difícil el proceso de encontrar el producto que sí te llena, sé que puede ser difícil encontrar y decidir el producto que sí te emociona y que a la par este producto que decidas fabricar o desarrollar tenga una oportunidad en el mercado. Y en estos años he desarrollado un protocolo paso a paso para cuando quiero desarrollar un producto físico desde cero, y eso implica evidentemente primero descubrir cuál es ese producto, porque si no, ¿de qué sirve desarrollar y lanzar algo que para empezar no te llena? ¿De qué sirve lanzar algo que no te apasiona? Para empezar ni siquiera va a estar diferenciado, no se va a sentir con tu esencia ni con tu estilo. En este episodio puedes descargar este protocolo que es el mismo que utilizo y que desarrollé para que tú lo utilices. Es un PDF, lo hice en un PDF y es una guía para que tengas respuestas y para que decidas. Y tiene preguntas que son como preguntas de journaling de negocios para ver posibilidades y con las preguntas indicadas vaciar tu mente para poder elegir, para poder decidir. Y es un PDF con las preguntas correctas con las que tú vas a poder ponerle tu esencia al producto que elijas. Este protocolo es una probada de las herramientas que utilizamos dentro de Fábrica de Productos. Para obtenerlo es súper fácil, es gratuito, solamente tienes que ir al link que dejé en la descripción de este episodio. Te recomiendo ir por este recurso gratuito para que te llegue a tu correo, para que puedas imprimirlo, y te recomiendo escuchar este episodio entero y después irte a trabajar en ese PDF que tiene el protocolo para elegir y decidir tu producto. Y volviendo a la historia, esos momentos en los que tienes esa emoción es cuando podemos imaginar el producto de tus sueños, un producto que lleve tu toque personal, que esté impregnado con tu creatividad, con tu pasión, porque primero tenemos que hacer eso, imaginar, soñar. Preguntas como, ¿qué te imaginas que es el empaque? ¿Qué colores elegirías? ¿Qué ingredientes o qué pequeño cambio que tú puedes hacer lo haría único? Y es tan importante al inicio emocionarte con esta idea, con esta visualización antes de entrar a los detalles técnicos. Porque, a ver, yo lo veo de esta manera. Al momento en el que se nos ocurre una idea, como a mí se me estaba ocurriendo en ese entonces, y empezamos a soñar con nuestro primer producto, o el segundo, o el tercer producto, soñamos 5 minutos y queremos tomar acción casi al instante. Y sí, yo me la paso repitiendo la importancia de tomar acción y de ejecutar tus ideas y de hacer planes y de llevarlos a cabo, pero nadie me lo dijo y me hubiera gustado haberlo sabido antes, y es que soñar y visualizar tu producto cuando apenas se te está ocurriendo es igual de importante que las fases de desarrollo y las fases de venta que vienen después. Porque si no sueñas lo suficiente, cuando te sientas ya ahora sí a trabajar en ver cómo se puede desarrollar, en ver cómo se puede fabricar, va a ser más fácil que te llenes de dudas si no soñaste lo suficiente, porque lo vas a sentir muy difícil. Y si no soñaste lo suficiente, significa que no te emocionaste lo suficiente, que no lo viste tan posible. Y te vas a decir cosas a ti misma o a ti mismo a los primeros obstáculos como
esto es mucho trabajo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr aquello? Es tan largo el proceso. Y a mí sí me pasó muchas veces antes de verdaderamente lanzar esta empresa que ya vendí, antes de desarrollar mi primer producto, que honestamente sí me desanimaba, sí me estresaba ver el proceso de cómo hacer un producto. Me desanimaba al tratar de buscar proveedores, porque los proveedores se veían gigantescos y me abrumaba el tema de los precios, me desanimaba a tomar cada una de las decisiones tan grandes que terminaba no avanzando. Y cuando no avanzas, lo abandonas. Y lo peor de esto es que verdaderamente no lo abandonas para siempre. No es como que digas en tu mente, bueno ya, no lo quiero hacer, no quiero hacer este producto nunca más. Nadie dice algo así como, listo, idea olvidada, idea borrada automáticamente de mi mente. No, porque la realidad es que la idea va a seguir ahí, aunque no la desarrolles. Y una parte de la ilusión va a seguir ahí. Y no haberlo hecho, no haber desarrollado ese producto es lo que te va a ir pesando a lo largo de los años. Y de algo podemos estar seguras y seguros, y es que más adelante, cuando pasen 5 o 10 años, probablemente vas a retomar esta idea que abandonaste, vas a retomar este sueño, y cuando lo retomes, va a requerir el mismo grado de trabajo y el mismo grado de trabajo personal y el mismo grado de enfoque que requeriría hoy. Y lo que va a terminar sucediendo es que muy probablemente funcione, pero te vas a estar cuestionando por qué no lo hice antes, por qué no lo hice cuando se me ocurrió, por qué dejé pasar tanto tiempo. Ahorita tendría 5 veces más resultados, 10 veces más resultados si lo hubiera empezado cuando se me ocurrió. Y yo lo entiendo, posponemos estos sueños cuando empezamos a sentir las cosas complicadas, posponemos estos sueños cuando se empiezan a poner un poquito difíciles las cosas. Por eso en este protocolo, en el PDF que puedes descargar, hay una gran sección para soñar, porque si no te puede pasar como a mí me pasó muchas veces antes, en las que se me ocurría una idea de producto, me encantaba, me hacía clic, pero rápido me ponía a investigar cómo se podía materializar ese producto, cuál era el proceso, cuál era el camino para pasar de la idea al desarrollo, al lanzamiento y finalmente a la venta, pero me desanimaba. Se me iba la energía, me abrumaba completamente, pero eso es porque no respeté el proceso de soñar. Y soñar e imaginar significa que tienes que ilusionarte con el producto físico que vas a desarrollar, enamorarte tú primero del producto que quieres crear. Y entonces esto se trata de fortalecer primero el sueño, fortalecer la visión, fortalecer la imaginación antes de empezar el proceso de desarrollo, para que ante cualquier dificultad, y si va a haber dificultades, para que ante cualquier dificultad dentro de ti tengas tan claro, tan fuerte, tan potente el por qué lo estás haciendo y que ningún obstáculo te frene, que ningún obstáculo o dificultad te pare, que nada se convierta en excusa para no hacerlo. Es como cuando tenemos miedo. Si el miedo se vuelve más grande que tu confianza, si el miedo se vuelve más grande que tu valentía, no hay manera ya de que hagas las cosas, porque el miedo está creciendo. El miedo es proporcionalmente más grande que el sueño, más grande que la determinación. Cuando las personas logran hacer las cosas a pesar del miedo, no es casualidad, no es algo que sucede de la nada. Es porque se dieron el tiempo de fortalecer su diálogo interno, de fortalecer el sueño y se dieron el tiempo de sentarse a alimentar la confianza, a alimentar el optimismo. Y aunque no se puede eliminar todo el miedo, sí puedes fortalecer tu confianza, sí puedes fortalecer tu esperanza. En muchas ocasiones me hago esta pregunta en mi journal, que es: ¿qué requiero hacer o qué requiero pensar para hacer un 1% más grande la confianza que el miedo? Porque cuando no hago las cosas es porque el miedo está en un 60% o en un 70% o en un 80% o en un 90%. Pero solo requieres que el miedo y las excusas sean un 1% más chicas. Solo requieres que la confianza esté en un 51% y el miedo en un 49%. Y eso ya te permite tomar acción. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy poniendo excusas, que me está dando miedo, que la inercia se está inclinando a abandonar un proyecto o a no ejecutarlo, se vuelve tan importante esta pregunta: ¿qué requiero hacer? ¿Qué requiero pensar para hacer un 1% más grande la confianza que el miedo? ¿Y cómo se fortalece esta confianza? ¿Cómo se fortalece la visión de tu producto? Con preguntas.
Y tienes que poner las respuestas por escrito para que tu cerebro las vea más potentes, para que las vea más reales, para que las vea más posibles. Porque con las respuestas que tú misma o tú mismo vas escribiendo, te vas convenciendo cada vez más de ese sueño y aumentas el porcentaje de confianza. Y entonces se trata de imaginar y de escribir, aunque apenas sean ideas, cómo te imaginas el producto de tus sueños. Algo que lleva tu toque personal, tu creatividad, tu pasión. Y tienes que imaginarte y sí pensar mucho y escribir mucho y describir el momento en el que veas tu producto terminado en el futuro. ¿Cómo va a ser el momento en el que tengas en tus manos ese producto finalmente? El momento en el que lo veas disponible en tu tienda en línea. Imaginártelo colocado en las estanterías, sabiendo que ese producto refleja quién eres, lo que tú valoras, lo que tú aportas, tus gustos, tu forma de hacer las cosas. Y visualiza y aprovecha esta capacidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos y de visualizar cosas que justo no existen aún. Qué increíble que podemos visualizar, qué increíble que podemos imaginar. Entonces, imagina y visualiza a tus clientes emocionadas y emocionados al descubrir algo tan auténtico y diferente como tu producto. Imagínate y escribe esa inspiración de tener algo que tú has creado en tus manos desde cero y describe cómo se siente esa satisfacción de que ahora en el futuro, cómo se va a sentir para ti transformar una simple idea en una realidad tangible. ¿Cómo te vas a sentir cuando lo logres? ¿Y cómo te vas a sentir cuando ese esfuerzo y tu dedicación cobren vida con un producto a tu estilo, con tus gustos, con tu manera de hacer las cosas, con tu esencia? Todo comienza con ese primer paso, con esa chispa de inspiración que tienes al principio y la confianza en que puedes hacerlo imaginando ese sueño y fortaleciéndolo, no solo en la mente, por escrito. Porque realmente cada gran creación que existe en el mundo, cada producto, empezó con una simple idea, con un par de preguntas y con un gran valor, por lo menos un 1% más grande que el miedo. Así que piensa en esta primera fase, que es lo mismo que yo hice en 2012-2013, pensar en los comentarios positivos, en las sonrisas de quienes consumen tu producto, en las historias de cómo tu producto ha mejorado sus vidas. Imagina el orgullo de ver tu producto en manos de personas alrededor del mundo y de escuchar cómo hablan de él, qué reviews dejan, qué testimonios dan, cómo lo recomiendan, cómo se convierte en parte de su rutina. Imagínate también cómo se siente para ti el logro de haber superado cada obstáculo, de haber aprendido y crecido en el proceso y de haber llegado a un lugar donde tu visión ya se ha hecho realidad y cómo se ve esa visión en donde ya tienes tu producto en tus manos. En mi caso, después de soñar todas estas cosas con mi producto, recordé que Steve Jobs decía que una de las frases que más nos repetimos las personas es el famoso sí, ya se me había ocurrido a mí antes. Y lo decimos cada vez que vemos un anuncio de alguna aplicación, de un producto, de un negocio, de una tienda, de una empresa. Y nos lo decimos a nosotros cuando vemos algo que, entre comillas, ya se nos había ocurrido a nosotros. O era algo que nosotros habíamos querido hacer hace años atrás, pero te quedaste con las ganas. Y te dices a ti mismo justo esto que dice Steve Jobs, de que lo ves anunciado por alguien más, ves a alguien ya vendiendo algo que tú querías hacer y te dices a ti misma o a ti mismo, sí, eso ya se me había ocurrido a mí antes. Pero el problema es que no lo hiciste, no lo implementaste, no lo lanzaste. Y es peor cuando la persona que sí lo lanza, ni siquiera lo lanza en una versión que para ti es buena o perfecta, pero lo lanza con muchas áreas de oportunidad, sí, pero tal vez con un bote que puede mejorarse, con una etiqueta que no está tan bien diseñada, con una caja de envío que aún no se ve como una gran experiencia. Y te dices a ti mismo o a ti mismo algo así como, damn, y pensar que yo lo pude haber lanzado y yo también lo pude haber lanzado así, sin ser perfecto. Y lo que pude haber hecho fue, como esta persona que ya lo hizo, irlo mejorando en el proceso. Y aparecen todas estas preguntas de por qué no lo hice, por qué no lo lancé si yo tenía la idea, por qué no lo hice en su momento. Y hasta ese punto es cuando te das cuenta del tiempo que dejaste pasar desde que tuviste la idea. Y relacionado con esto, este fin de semana que acaba de pasar, aterricé en Mérida, que es una ciudad en la costa de México. De hecho, fue la primera vez que llevé el nuevo journal de viaje y aterricé en Mérida directo para dar una conferencia. Y quiero compartir ahorita una de mis notas de esta conferencia que tiene que ver con eso que te acabo de decir. Y dice, parece que fue solamente ayer cuando aún era estudiante, pero fue hace 10 años.
Parece que fue solamente ayer cuando pisé por primera vez Polonia o Corea, pero fue hace 8 años. Parece que fue solamente ayer cuando publiqué mi primer libro, pero fue hace 5 años. Y parece que fue solamente ayer cuando lancé mi empresa, pero fue hace 4 años. Recordatorio personal, lo que haga hoy siempre va a parecer que fue ayer, aunque haya pasado una eternidad. Así que haz las cosas porque el tiempo de todas maneras pasa. Y es mejor un recuerdo que un ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Porque no tenemos tanto tiempo. Aquel entonces yo no quería que me pasara eso, yo no quería dejar pasar 2, 3, 4, 5 años para que el mercado se empezara a llenar poco a poco de ese tipo de vitaminas que yo quería hacer o de ese tipo de suplementos, porque tenía 2 opciones. No presionarme, no preocuparme, no batallar, no empezar el proceso de desarrollo del producto en ese momento, pero consciente de que en 5 años me iba a lamentar no haberlo hecho. O la otra opción, sí hacerlo, empezar, lanzar, aunque sea imperfecto, empezar con un solo producto y evitarme en el futuro la pregunta que siempre te persigue cuando no haces o cuando no intentas las cosas. Esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? El famoso what if. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiera intentado? Y consecuentemente escogí la opción, la de lanzar. No pude dejar que mi mente parara. No iba a dejar que me pasara en un futuro eso que decía Steve Jobs de eso ya se me había ocurrido a mí antes, pero no lo hice. Y no quería quedarme con ese peso del ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Y todo empezó soñando y enfocándome en un solo producto y con la intención de que fuera una empresa. Eso es muy importante. Quería una empresa, pero tampoco podía obsesionarme con tratar de descubrir el segundo o el tercer producto o el cuarto producto o la visión de la empresa a 20 años. En ese momento lo que importaba era iniciar, soñar y crear un primer producto. Me tomó un par de semanas encontrar el nombre que más me gustaba. De hecho, me regresé a ver mis palabras que me gustaban, mis journals. Y hay una experiencia en un parque temático, que ya saben cuál es, Disney, en el que hay como un tour o una guía por los diferentes tipos de vida que existen en el planeta. Es como un tour informativo o un tour educativo y vas pasando por diferentes zonas, como por las zonas desérticas del planeta, las zonas de agua, las zonas de lluvia, las zonas de selva. Y este tour me encanta, es muy antiguo, pero me gusta mucho. Y de ahí salió en gran parte la inspiración de la palabra tierra, que la marca se llamaba Bydeland. Y empecé también a la par el proceso de crear una fórmula. Y esa primera fórmula era lo mejor que podía hacer en ese momento. Y en ese inter conocí a 2 personas que invité al proyecto y formamos una sociedad, nos hicimos socios. Nos pusimos muy bien de acuerdo, firmamos nuestra primera acta constitutiva y teníamos la intención los 3, desde que sucedió todo eso, de crear una empresa para después, con el paso de los años, venderla. Eso siempre fue muy claro al inicio, eso siempre fue muy claro antes de empezar esta empresa. Y con eso muy en claro desde el principio, desde el día 1, hubo mucho orden en la empresa, porque sabíamos que en un futuro, para vender la empresa, teníamos que tener ese orden y esa organización interna y todo documentado. Y fueron meses de espera a partir de ahí en lo que definíamos las etiquetas y las mandábamos a hacer con un proveedor accesible porque no teníamos tantos recursos. También diseñamos un empaque con la forma de los botes de nuestras vitaminas. De hecho, entre los 3 vendíamos páginas de internet que nosotros mismos hacíamos para poder financiar estas pequeñas inversiones. Y también todo esto se tardó, pero íbamos avanzando, que es lo importante, íbamos poco a poco, pero sí haciendo las cosas. Cuando fui por las etiquetas, honestamente no podía ver la emoción cuando estuvieron listas. Y el último paso fue llevar las etiquetas al laboratorio donde estaban maquilando nuestros productos. Y algo que no puedo dejar de pensar es que cuando tienes la intención bien puesta en hacer las cosas, cuando tu atención está verdaderamente en tus proyectos y cuando tu atención está verdaderamente en tus proyectos y estás tomando acción, las cosas se van dando y vas encontrando los contactos. Y nunca quiero que se me olvide que en lo que está tu atención es lo que crece. Y las cosas sí se obstruyen y se empiezan a ver imposibles cuando no estás tomando acción. Pero cuando ya estás actuando, incluso si hay días que hay que tener paciencia, la tienes porque tienes confianza en que estás literalmente
realmente avanzando en el proceso. Y todo esto fue sucediendo hasta que llegó el día de lanzamiento. Y algo que marcó un antes y un después fue que apenas lanzamos la empresa, una de los 3 socios, mi socia Mariel, en ese entonces propuso de manera muy determinante que teníamos que pagar un mentor. Y esta es una parte súper importante de la historia. Fue insistente en que teníamos que comprar un programa que era como una suscripción mensual, como de 200, 300, si bien recuerdo eran $500 mensuales. Y esta suscripción incluía clases para mejorar tus ventas, clases para expandir tu tienda en línea, clases de tecnología para mejorar los procesos. Y además incluía sesiones de mentoría con un experto en e-commerce y un experto en tiendas en línea, el único que había en ese entonces. Realmente era el mejor. Y recuerdo perfectamente que apenas nos presentó esta opción, a mí por lo menos casi se me va el aire, porque para empezar estábamos justo apenas iniciando, ni siquiera sabíamos si íbamos a alcanzar para poder pagar 200 o $500 al mes por un mentor. Y en mi mente era tan contrario y se veía como algo tan irresponsable pagar $500 al mes cuando ni siquiera teníamos ventas, como algo para nada lógico. Para mí era como una completa locura y literalmente se me iba el aire y sentía el estrés en el cuerpo, y para mí era como la receta perfecta para la ruina. En ese entonces yo acababa de graduarme, nunca había tenido mentorías, no iba a terapia, no tenía coaches, no conocía los programas en línea, no eran para nada comunes en mi ambiente, no era nada común para las personas que yo conocía este tipo de programas, ni de mentorías, ni de coaching. Y al final los 3 decidimos hacerlo, pero internamente sospechaba verdaderamente que iba a ser el peor error financiero de nuestras vidas, el peor error de la empresa, y eso que apenas estábamos comenzando. Para mí era comenzar con un mal paso. Y claramente, aunque había estudiado una carrera de negocios, no lo estaba viendo como una inversión. Lo veía como tirar el dinero a la basura en mentorías y en coaching de manera muy irresponsable y cero lógica, porque, repito, todavía no estábamos generando esa cantidad. Y durante esa suscripción mensual, durante ese programa y con esas mentorías, pues honestamente sí mejoramos cosas en todas las áreas, desde la página, la estrategia de ventas, había muchos tutoriales, muchas guías, mejoramos la manera de hablar con los clientes, el servicio, la logística, el copy, los textos, los correos, aprendimos a hacer correos, ahí aprendimos a configurar muchísimas cosas de tecnología, y aunque todas esas cosas que pueden sonar muy técnicas y complicadas, con la guía adecuada, con la guía de alguien que ya tiene experiencia, el camino se vuelve tal vez sí laborioso, pero a final de cuentas ya tienes una guía. Ya tienes tutoriales a la mano, tienes consejos, tienes hacks, tienes un paso a paso, y eso realmente sí vale oro, aunque yo no lo veía. Pero lo que realmente valió oro fue que este mentor que pagábamos y que sudábamos para pagarlo al principio, fue que nos puso una meta financiera muy en concreto. La famosa meta que tanto he repetido en otros episodios de vender $1,000,000 mexicanos al mes, que para mí honestamente se veía imposible porque, repito por tercera vez, ni siquiera generábamos aún la cantidad para poder pagar esa membresía del programa al mes. Pero nuestro mentor insistía en que esa tenía que ser nuestra meta, y sobre todo nos mostraba el camino, nos mostraba la guía, nos mostraba el puente para poder llegar a eso. Y entonces esa meta la tomamos, la determinamos, la escribimos por todas partes como si nos lo hubiéramos tatuado, y empezamos a actuar cada día con ese objetivo. Y honestamente, desde el primer mes empezamos a ver resultados, pudimos pagar la mentoría, pudimos pagar mes con mes esa suscripción, y no nada más nos daba para pagar la suscripción, sino que sí nos quedaba para otros gastos. ¿Y qué pasó después? Pues 10 meses después de lanzar esta empresa, 10 meses después de lanzar y sacar a la venta nuestro primer producto, justo a 2 meses de cumplir nuestro primer año, logramos nuestra meta que se veía tan lejana, tan imposible, de vender nuestro primer $1,000,000 en un solo mes. Y quiero recordar cómo al principio literalmente se me iba el aire cuando pasamos la tarjeta para pagar esa mentoría, ese programa. Pero también quiero recordar
todo lo que literalmente no hubiera pasado porque nunca nos hubiéramos puesto esa meta, nunca hubiéramos aprendido tantas cosas de tecnología, nunca hubiéramos aprendido tantos procesos porque éramos principiantes y nunca nos hubiera puesto esta meta, nunca nos hubiera incomodado, nunca nos hubiera hecho estar en esta mentalidad de ok, tenemos que recuperar esta inversión y como $500 al mes que pagamos, que me parece que por un año, entonces a ver, 500 por 12, pagamos en total $6,000 en total después de un año, pero esos $6,000 nos generaron vender $1,000,000 al mes. Y cuando yo vendí la empresa ya habíamos vendido 10 millones y solamente nos costó esa mentoría un pequeñísimo porcentaje de esa cantidad de ventas. Nos costó un pequeño porcentaje aprender del mejor y lo superamos y fuimos uno de sus mejores casos de éxito. Pero si no hubiéramos invertido, que claro que en ese entonces estaba muerto de miedo, por lo menos yo sí estaba, si no hubiéramos invertido, nunca hubiéramos tenido ese retorno exponencial. Porque cuando estamos creando desde la mentalidad de los negocios, no son gastos ilógicos, son inversiones. Y como tal, el significado mismo de la palabra inversión es que justo lo vas a recuperar al doble, al triple. Una inversión se recupera 10 veces su valor, 20 veces, 50 veces la inversión. Por eso son negocios. Si no hay inversión, no hay retorno. Si no hay inversión, no hay entonces ingresos. Cuando tú inviertes en algo también es entrar en esta mentalidad de ok, ya di el primer paso, ahora no hay vuelta atrás. Invertir y que te cueste un poquito cambia tu mente a un pensamiento de ok, ya lo hice, ahora hagamos que funcione, ahora tiene que funcionar. Y desde entonces agradezco tanto que Mariel insistiera en esto porque ahora, después de esta experiencia tan reveladora para mí, si ahora no sé cómo hacer algo, ya no me asusta buscar expertos, ya no me asusta pagar programas, ya no me asusta invertir en programas para aprender a hacer algo, ya no me asusta invertir en un entrenamiento intensivo o en un programa de desarrollo personal, porque me va a hacer crecer la mente, ver otras perspectivas y eso es una inversión y toda inversión por el mismo significado de la palabra trae un retorno muchas veces mayor. Y que no me asuste no significa que no me incomode. Porque muchas veces en automático, con estas inversiones, aparece esta idea en automático que hasta la sientes como que en tu cuerpo y dices, es que no, ¿cómo voy a gastar esto en mí? Mejor lo aprendo por mi cuenta. O te dices, no, es ilógico gastar esta cantidad, es irresponsable. Pero en esos momentos tengo que recordarle a mi cerebro la evidencia que ya tengo de esta experiencia y de las otras futuras que he tenido. Y puede entonces que sí me incomode, pero si yo sé que cuando le dé clic a comprar, si yo sé que cuando le dé clic a inscribirme, voy a soltar un respiro y voy a sonreír y una vez que ya le haya dado al botón de pagar, voy a soltar como que esa preocupación y ese miedo y ese susto y en lugar de eso voy a estar emocionado por empezar, por aprender, por empezar un nuevo camino, por algo nuevo que me va a abrir la mente. Si sé que cuando después de darle clic voy a estar emocionado porque me va a expandir, que me va a mostrar algo que no había visto, que me hará el proceso más fácil. Esa para mí es la señal de cuándo sí voy a invertir en algo, de cuándo sí vale la pena. Pensar que, a ver, si es incómodo, sí suena a una cantidad fuerte, pero vas a recuperarlo, vas a sentir que estás creciendo, vas a sentir que lo haces por tus sueños y si la respuesta es un sí, ya no lo pienso. Con todo e incomodidad le doy clic a comprar. Así que gracias a mi socia que expandí mi mente con esta experiencia y ahora jamás quiero dejar de invertir cada vez más en mi empresa, en mi aprendizaje, en mi conocimiento, en mentores, en guías. Y de hecho me comprometí en el episodio número 5, me comprometí a no dejar de aumentar la cantidad de dinero que invierto en mi mejora personal. Y me quise comprometer públicamente porque sé que siempre es lo que me va a seguir expandiendo y lo que siempre me va a seguir haciendo subir de nivel. Y una vez que desbloqueamos este nivel en la empresa, cuando vas creciendo tanto en ingresos, en capital, en ventas, en equipo, vas desbloqueando niveles. Y pudimos ponernos sueldos fijos, pudimos empezar a contratar más personas con sueldos competitivos, estábamos muy orgullosos de eso. Pudimos contratar más mentores, pero eso no viene justo de un día para otro.
Primero tuvimos que pasar por aprender, por implementar lo que aprendíamos, por incomodarnos, por presionarnos de manera positiva. Y a mí me gusta mucho hacer journaling y en ese inter también aprendí muchísimo sobre cierto tipo de preguntas o como se llaman en el mundo del journaling, journal prompts, pero journal prompts de negocios, para poder descubrir cosas que no estaba viendo, porque así descubrí muchas cosas que se tenían que hacer. Y te comparto 4 de estos journal prompts de negocios que tal vez te pueden servir. El primero es: ¿quién es el experto o la experta en tal tema que me puede enseñar para llegar o lograr X cosa de manera más eficiente? 2. ¿En dónde estoy teniendo una mentalidad de escasez? 3. ¿Qué no estoy dispuesto o dispuesta a hacer, crear o cambiar que generaría más dinero en mis ideas o más dinero en mi negocio? Y por último, ¿por qué no estoy tomando acción en esto que sé que debería actuar y qué puedo hacer al respecto? Cuando la empresa siguió creciendo, había semanas o había meses que me iba a Austin o como cuando me fui un mes a Nueva York, porque entre más vas creciendo poco a poco puedes tener libertad. Libertad de ubicación, libertad de tiempos, libertad creativa. Y no quiero hacer una ilusión falsa de que cuando tienes una tienda en línea o cuando tienes un producto físico que se está vendiendo, vas a estar como en estas fotos de en la playa sin hacer absolutamente nada, simplemente recibiendo órdenes y en el que le das un clic y ya como que no piensas en tu empresa por el resto de tu día, porque eso sería una mentira. Porque tener un producto, una empresa, no es para que la trates como si no fuera tu prioridad. No es para que quieras huir de esa empresa. Una empresa se trata de que empieces a amar los lunes porque te encanta lo que haces. Tener una empresa se trata de crecer como persona para que pueda crecer la empresa. Tener una empresa se trata de adecuar cada vez más la dinámica de trabajo para que te vaya llevando al tipo de vida que quieres tener. Entonces, claro que vas a poder estar trabajando desde donde sea cuando tienes un producto físico en una tienda en línea. Pero vas a estar trabajando en tu empresa, trabajando en tu sueño. Y sí, puedes estar en la playa. Claro que puedes estar trabajando desde tu ciudad favorita, desde Nueva York, desde Los Ángeles, desde Barcelona, desde Asia, desde Londres, desde una playa en Cancún o en Galápagos, en Ecuador, o una playa en Colombia o en un cowork en medio de una ciudad, desde cualquier café que te encante. Y hacer negocios y tener una empresa te hace preguntarte, ¿desde dónde me gustaría trabajar? Porque puedes hacerlo. ¿Desde dónde quiero experimentar esto? Porque tener un producto físico que se vende en línea te da esa libertad. Y aunque ahora se vea imposible, realmente sí es posible. Y no va a suceder de un día a otro, pero sí va a suceder con trabajo, sí va a suceder con dirección, sí va a suceder con planes, sí va a suceder con estrategia. Pero más importante, esto sí es posible si empiezas. Porque entre más lo postergas, entre más no lo hagas, eso sí se va a ver siempre imposible. Y con el tiempo la empresa siguió creciendo, el equipo siguió creciendo, fueron aumentando las ventas y yo era feliz mejorando la logística. Yo era feliz cambiando el empaque. Yo era feliz, y es una de las partes que más me llenan, mejorar la experiencia de los usuarios, mejorar la tecnología. Me encantaba meterme al lodo y cuando las órdenes estaban por los cielos, me encantaba ayudar a mi equipo de logística a preparar y enviar pedidos. Para mí realmente esos días de pedir pizzas para todos y de traer a las oficinas al equipo de todas las áreas para poder cumplir con las órdenes, realmente es de mis días favoritos y que nunca quiero olvidar. Y te deseo que tengas días como esos. Y en enero 2023, yendo un poco ya más adelante, yo estaba empezando el año con una gran meta, con un gran sueño, que era abrir la empresa ahora en Estados Unidos. Y yo me encargué de los trámites del registro, de la apertura de la estructura y la empresa legal en Estados Unidos. El papeleo, nos entregaron el acta constitutiva de la LLC, que es como la denominación legal de ese país. Pero pocos días después fue como si dentro de la empresa estalló una bomba muy grande, muy seria por otras situaciones y tuve los días más estresantes de mi vida y creo que mis socios también. Y fue entonces donde tuvimos que sentarnos ahora sí a evaluar qué es lo que estaba sucediendo, qué opciones teníamos y cuál íbamos a decidir los tres. Y viendo cientos de opciones, fuimos acotando estas opciones hasta llegar a la evidente. Y mi razonamiento en ese entonces fue, número 1,
toma esta decisión con tranquilidad, porque para empezar, el objetivo de haber creado esta empresa siempre, desde el día 1, fue venderla. Por eso teníamos los documentos en orden. Siempre se habló de vender la empresa desde el principio, siempre fue el objetivo. Y fue por eso la razón de tener las finanzas muy bien ordenadas y todo claro y todo lo fiscal y todo en orden, para que cuando llegara un día como este o una oportunidad como esta, tuviéramos la oportunidad de tomar una decisión mucho más sencilla y de tener un proceso más ligero y más limpio y más ordenado. 2, en ese momento los 3 socios ya teníamos una visión completamente diferente para la empresa y eso no es algo que esté mal. Los 3 nos imaginábamos 3 futuros distintos y tal vez éramos 2 los que teníamos una visión un poco similar. Y esto es como en las relaciones de pareja. Si no hay una visión que empate, sí se generan conflictos. Punto número 3. Me dije a mí mismo, a ver, ahorita a ti, Alfonso, te está llamando, literalmente te está llamando a escribir ya tu primera novela, porque era una inquietud interna desde niño. Y 4, lo que ha sido constante en cada uno de tus proyectos ha sido tu marca personal, tu empresa digital. Y sigue teniendo mucho potencial. A final de cuentas, tu empresa digital y tu marca personal impulsó todas estas ventas. Y esa empresa tiene grandes márgenes de ganancia y tú sabes que si te enfocas 100% en una cosa, eso crece de manera gigantesca y exponencial. Algo que descubrí también es que confiaba mucho en mí mismo y lo sigo haciendo. Y también me hice algunas preguntas importantes en mi journal relacionado a esto, que eso es lo que siempre me ayuda en las decisiones difíciles. Y me pregunté, a ver, si vendes esta empresa, ¿te vas a arrepentir? Si la vendes, tienes el conocimiento suficiente y la experiencia para cuando tú quieras crear una empresa nueva. ¿En el futuro te gustaría a ti iniciar una empresa desde cero? ¿Estás dispuesto? ¿Estarías dispuesto a elegir otro producto físico, otra industria? Y otra pregunta importante fue el valor monetario que estás recibiendo a cambio o que recibirías por 3, 4 años de trabajo. ¿Te hace sentido? ¿Estás contento con la evaluación? Durante esos días tuve muchas llamadas de teléfono, muchas preguntas de journaling como esas, muchas llamadas con mentores, con consejeros, con amigas, con amigos, con mi otra socia, con Mariel, y lo que descubrí fue que verdaderamente las respuestas a estas preguntas eran positivas, muy positivas, y no sentía que tuviera un apego a la empresa. Todo me hacía sentido, sabía que no me iba a arrepentir, no sentía miedo de arrepentirme, no sentía miedo de ya no tener esta empresa. Y sí, claro que valoraba todo lo que aprendí, porque fue como haber tomado una maestría en negocios, una maestría muy intensiva y muy completa y muy compleja en cuanto a crear productos, en cómo pasar de una idea a la venta, en cómo vender cada vez mejor, cada vez más grande. Esa empresa me acercó a mentores, me hizo expandir mi networking, me hizo experimentar diferentes estrategias, me mostró cómo es explotar en ventas, cómo es tener una planeación financiera, cómo dirigir un equipo, cómo armar la tecnología, y me hizo crecer financieramente, me expandió la mente, me dio cientos de habilidades, me dio expertise, me hizo tomar decisiones difíciles como estas y al mismo tiempo reconocer que mi parte ahí había terminado fue parte del proceso. Sobre todo mi trabajo con mis socios en ese proyecto en específico ya había llegado a un fin. Nuestro camino ahí había terminado por completo en esa empresa. No descarto un proyecto en el futuro con una de mis socias en el futuro, pero en ese entonces los 3 ya no buscábamos lo mismo y está bien aceptarlo y reconocerlo y tomar decisiones con ello. Entonces tomé la decisión, la comunicamos y una vez que estuvo acordado, solté un gran respiro y sentí que verdaderamente había tomado la decisión correcta. Y en la vida he aprendido que la decisión correcta siempre me da paz. Yo sé que tomé una decisión correcta cuando tengo esa sensación. Y desde entonces no ha habido ningún día que me arrepienta. No ha habido ningún día que sienta que hice algo incorrecto en esa decisión. Y fue una decisión muy responsable porque agradezco todo lo que sucedió. No extraño la empresa, la aprecio porque esa empresa me hizo crecer, me hizo madurar en los negocios. Aprendí en modo intensivo tanto de negocios, tanto de creatividad, tanto de humildad, tanto de inteligencia, tanto de estrategia. Y por último, dentro de este aprendizaje que evidentemente movió muchas cosas, es que cuando sueltas, cuando cierras, cuando terminas, no vuelves a empezar nunca desde cero.
En mi caso, los aprendizajes de cómo crear y escalar un producto, cómo crear una empresa, los sigo teniendo yo. La experiencia de haber crecido y liderar un equipo sigue ahí. La experiencia de cómo crear productos, cómo crear una marca que funciona, lo sigo aplicando en mi empresa digital. Lo sigo aplicando en mis otros proyectos. La experiencia de leer estados financieros, tantas estrategias de ventas, tanta experiencia de cómo buscar proveedores diferentes, de cómo elevar constantemente las ventas, lo sigo teniendo yo. Cada reunión, cada plan, cada junta, cada conversación, cada experiencia, cada alta, cada baja, al final las viví. Y la siguiente empresa ya no va a empezar desde cero, no va a empezar desde el mismo lugar en el que empezó la anterior hace 3 o 4 años, va a empezar miles y miles de kilómetros más adelante, con más capital financiero, con más capital intelectual, con más habilidades, con más conocimiento, con más expertise, con una mente mucho más expandida que antes. Entonces, no eres lo que creas, no eres lo que logras, no eres lo que salió bien, no eres lo que salió mal, no eres los resultados positivos o negativos, no eres lo que pasa. Eres lo que haces con lo que te pasa. Eres todo lo que aprendiste. Eres todo lo que ya experimentaste. Ya eres las realizaciones que tuviste. Y al final del día, la herramienta que guarda todo eso eres tú. Entonces, jamás empiezas desde cero. Hace 2 semanas lanzamos el primer producto físico dentro de esta empresa, dentro de Alfonso Aguirre Corp. El primer producto físico que no son libros. Lanzamos nuestro primer journal de colección y tuvimos un sold out en 24 horas. Se agotó en 24 horas. Pero eso no podía pasar si antes no hubiera tenido esta empresa. Si no hubiera tenido 4 años de experiencia liderando y siendo el CEO y haciendo crecer esa empresa. Y sí, la vendí la empresa, pero el conocimiento y toda esa expertise se queda conmigo y se aplica. Pero vuelvo a lo mismo. Si este hubiera sido mi primer producto, el journal, mi primer producto en la historia, claro que hubiera tenido que iniciar con una mente completamente de principiante. Y eso no es algo malo, es algo bueno porque significa que qué increíble que tienes la oportunidad de crecer, qué increíble que tienes la oportunidad de expandirte. El año pasado, en 2023, justo después de vender la empresa, fui a San Francisco y estaba escribiendo ya mi novela, pero separé algo de tiempo para visitar algunos lugares y uno de esos lugares fue el Museo de la Familia Disney. Está en un parque increíble y gigantesco con una de las mejores vistas al Golden Gate y en ese museo están, por ejemplo, los Óscares que ganó Walt, están sus primeras cámaras, sus primeros dibujos. Es un gran museo y ahí tuve 2 realizaciones muy importantes mientras veía el museo y lo conecto con esto. Realización número 1. Hay un cuadro con la primera tarjeta de presentación que tuvo Walt. Es una tarjeta de presentación, me parece que es de alrededor de 1920 y es una ilustración, es una tarjeta de negocios como las típicas que das cuando estás haciendo networking y es una ilustración de alguien haciendo un dibujo. Es decir, se dibujó como a sí mismo en versión caricatura y la tarjeta de presentación decía Walt Disney, caricaturista. Y los 4 servicios que ahí describía eran: número 1, caricaturas de cómics; 2, dibujos para anuncios y animaciones de caricaturas. Y cuando vi esa tarjeta de presentación, le tomé foto. De alguna manera me conmovió demasiado. De hecho, busqué el archivo digital y tengo pendiente imprimirla y enmarcarla porque la quiero tener en mi oficina porque fue muy inspirador ver esa tarjeta. Y es donde tuve la realización de que, a ver, todos tenemos que empezar desde abajo, como Walt. Todos tenemos que salir al mundo con nuestro primer servicio, con nuestro primer producto, mostrando lo que ahorita podemos hacer, mostrando lo que ahorita podemos ofrecer, haciendo las cosas con las que ahorita tenemos capacidad. Porque si Walt Disney se hubiera esperado a empezar y lanzarse al mundo hasta que tuviera la idea de la primera caricatura animada, si se hubiera esperado a tener la idea y la visión de crear Disney Animation Studios o The Walt Disney Company, nunca hubiera empezado. Nunca hubiera empezado desde abajo ofreciendo su primer servicio de solo caricaturista. Y si no hubiera empezado, no hubiera tenido después la idea de Mickey. No hubiera tenido la idea de crear sus primeras caricaturas. Si no hubiera empezado ofreciendo ese pequeño servicio, no hubiera tenido después la idea de crear la primera película animada, que fue Blancanieves.
y no hubiera tenido después la idea de hacer su segunda película. No hubiera tenido jamás la idea de hacer un canal de televisión, no hubiera tenido la idea de hacer un parque temático, no hubiera tenido la idea de decenas y cientos de caricaturas y películas que produjo en el camino. Empezó con lo que tenía y gracias a que empezó, mientras iba concretando proyectos, se le ocurría el siguiente, una vez que ya había terminado el proyecto anterior, porque así funciona esto. Por eso está la frase de el hombre que pretende verlo todo con claridad antes de empezar nunca inicia, nunca toma acción. Y está la frase contraria, deja que las acciones hagan el pensamiento. La segunda realización que tuve en el museo fue que mientras iba aprendiendo más, mientras iba avanzando en el museo, mientras iba aprendiendo más de la historia de Walt, pude notar que cuando tenía una caricatura exitosa o una película exitosa, por ejemplo, cuando hizo Blancanieves, todo el equipo estuvo enfocado 2 años enteros a producir la película. Fue un éxito, ganaron más de 7 Óscares y después de ese éxito creció un poquito el equipo y se pusieron la meta de ahora hacer 2 películas en el mismo espacio de tiempo. Entonces en 2 años ahora hicieron 2 películas. Entonces era como si la empresa fuera un músculo y se iba fortaleciendo con el paso de los años. Entonces, no se trata de decir, tuvimos un éxito, ahora vamos a producir 20 películas al mismo tiempo. Ya lanzamos un producto, ahora vamos a lanzar 20. No, se trata de ir creciendo el músculo poco a poco. En el gimnasio no puedes pasar de cargar 10 kilos a cargar 100 kilos de un día para otro. Aunque ya hayas dominado cargar 20, no puedes pasarte en automático a cargar 150. Y con nuestros proyectos, con nuestras empresas, con nuestros productos, entonces, ¿por qué sí queremos hacerlo? Unido a esto, hace un par de semanas estaba buscando data y estadísticas de cómo inicié mi marca personal porque me regresé a ver el historial. Quería poner un ejemplo a las personas que están en mi programa intensivo de marca personal y me encontré con que el primer curso que lancé en línea, el primer programa, tuvo alrededor de 10 o 15 personas inscritas y gané 3,500 pesos mexicanos, que es el equivalente a 100, $150. Y me dio mucha nostalgia ver eso. No me acordaba honestamente y me dio mucha nostalgia porque el Alfonso de 2019 ganando eso, con este número de inscritos, se sentía en la cima. Y me acuerdo perfecto que para mí era lo máximo haber podido ganar $150 en línea y con 5 o 10 personas inscritas me preparé muchísimo para el curso. Y lo di todo porque estaba tan emocionado que si ya había logrado 10 personas inscritas y $150, el siguiente podía ser de 20 y el siguiente de 40 inscritos. Y esos $150 iban a ir escalando con el tiempo. Y qué diferente hubiera sido si me hubiera desanimado, porque claro que pude haber dicho, esto es un fracaso, hay 10 personas inscritas, lo voy a cancelar, qué tonto fui, no voy a volver a sacar jamás un programa en línea, pero esa es una ilusión. Eso hubiera sido una excusa. Y qué bien que lo contrario, que no le di a mi cerebro esas palabras en ese diálogo interno y más bien pensé como qué emoción, qué increíble, eso significa que ya desbloqueé, ya superé este nivel de $150, ahora viene el que sigue. Cuando lancé mi empresa de suplementos, esta que vendí, ¿qué hubiera sucedido si en los primeros meses nos rendíamos? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho estamos vendiendo muy poco comparado con nuestra meta de 1 millón, hay que cancelar y cerrar todo esto porque no está funcionando? En lugar de decir, a ver, esto es un músculo, estamos aprendiendo, vamos a ir creciendo con el tiempo, pero ¿qué hubiera pasado si nos decíamos lo contrario? Porque no puedes empezar con la mentalidad de que el día 1 vas a vender $1 millón. Tienes que empezar vendiendo un solo producto, tienes que tener la primera orden e ir subiendo de nivel. Y hay otro ejemplo, y es un caso de estudio que me gusta mucho recordar porque normalmente escuchamos por todas partes los ejemplos de Steve Jobs, de Elon Musk, de Disney, que sé que siempre lo pongo de ejemplo, y todos estos genios de Silicon Valley. Y con justa razón, pero hay otra empresa, otra historia que me hubiera gustado haber escuchado antes su historia porque me identifiqué mucho más con él y con su trayectoria. Y es la historia de Phil Knight, el fundador de Nike.
de Nike. Y creo que deberíamos de hablar más de esta historia porque Phil inició esta compañía en 1964 y a diferencia de ser una empresa de tecnología, lo que él vende, como ya sabemos, son tenis, son productos físicos. Y ahorita sí, sus productos están por todas partes del mundo, en todos los centros comerciales, tienen tiendas por todas partes, pero en 1964 era una empresa de él solo, ni siquiera tenía un equipo. Y el libro cuenta su historia, que el libro se llama Shoe Dog, o en español el libro se llama Nunca Pares. Muestra cómo a lo largo de los años, primero invirtió $1,000 para tener el primer stock de tenis. Me parece que eran 1,000 pares de tenis. Y se tardó un año en venderlos. Después invirtió el doble para tener ahora 2,000 pares de tenis. Y también se tardó un año en venderlos. O sea que fue mejorando su velocidad de venta. Después se acabó el stock después de ese año y ahora pidió 3,000 pares y lo vendió en un año. Y leí el libro hace muchos años, pero me parece que pasaron 10 años enteros y la empresa seguía siendo muy chiquita. Con un equipo me parece que de 2 o 3 personas. Y comparemos un equipo de 3 personas con la empresa multinacional que es ahora Nike. Pero fue creciendo poco a poco, fue aumentando sus ventas año con año. Y claro que el primer año tal vez se tardó mucho, se tardó el doble de tiempo comparado con el segundo año, sí. Pero si no hubiera pasado por ese proceso, nunca hubiera mejorado para el año 5, o para el año 15, o para el año 50. Ahora fabrican millones de pares de tenis, pero tuvo que iniciar vendiendo sus primeros pares para poder generar esa expertise de venta. Yo, por ejemplo, no hubiera podido vender un journal en 24 horas si no hubiera tenido la expertise de la industria de productos físicos que obtuve a lo largo de 3 o 4 años con mi primera empresa. Y, por cierto, entre paréntesis, qué increíble que a diferencia de 1964, nosotros ya tenemos el poder del alcance, el poder de las tiendas en línea, el poder de los envíos internacionales. Pero lo importante de todo esto es que no te detengas porque en este momento no empiezas como una empresa gigantesca. Las mejores historias empiezan cuando alguien elige un solo producto y después de lanzarlo crean el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero para que eso suceda se necesita desbloquear mentalmente ya haber terminado y puesto a la venta el primer producto. Y entonces esto no se trata de querer comerte al mundo en un día, porque eso es irreal, eso es una mentira. Se trata más bien de construir para el largo plazo, de crear y vender un producto. Crear y vender un producto es una muy buena manera de empezar en el mundo de los negocios, por la dinámica que tiene, porque no necesitas contratar a un equipo entero desde el día 1, desde el inicio. Un producto es una muy buena manera de ir construyendo un negocio a tu ritmo. Puedes ir creciendo y tomando riesgos mientras y a la par que vas creciendo. Lo importante es que sí lo estés haciendo, que sí estés avanzando. No se trata de estar estancada o estancado en una parte del proceso. Y lo más importante es que empieces eligiendo un par de tenis, como Phil, el fundador de Nike, que empieces eligiendo la primera computadora que vas a vender, como lo hizo Steve Jobs, empezando con un solo servicio, como lo hizo Walt. Tienes que elegir las primeras vitaminas o el primer suplemento que quieres crear, así como en mi caso en 2019. Tienes que elegir tu primer journal, la primera taza, la primera pluma, el primer café, el primer mueble, el primer diseño, la primera herramienta, la primera camiseta, la primera vela aromática, el primer alimento, una primera bebida, un primer libro, una primera barrita, un primer libro de recetas, una primera joya o una primera pieza artesanal, tu primer juguete educativo, tu primer set de jardinería, el primer accesorio para mascotas, el primer producto de belleza, el primer producto de skincare, la primera funda de teléfono, la primera pieza de arte o lo que sea que a ti te llame. Solo elige ese primer producto que ya quieres desarrollar. Elígelo, elige la primera versión y empieza el camino. Desarróllalo, véndelo y genera esa expertise para el largo plazo. Porque todo lo que sí avances le va a ir sumando a esa bola de nieve. Pero esa bola de nieve solo se forma y solo se expande y solo crece cuando le estás empujando. Después de vender mi empresa, lo que hice fue irme directo a despejarme a la playa y después ese viaje a San Francisco del que hablaba. Y después me fui a New York a seguir buscando inspiración para mi novela. Después otra vez fui a Los Ángeles, me fui a Barcelona, a Milán, terminé mi novela, estuve editando y después de editar y terminar el manuscrito apareció nuevamente la pregunta en mi mente. ¿Y ahora qué sigue?
Fui a una expo también de productos en Filadelfia y me voló la cabeza de todo lo que se puede hacer y cómo verdaderamente en la industria de los productos físicos hay un gran mercado para todo tipo de productos. Y después de eso, después de terminar mi novela, que ya la aceptó la editorial, va a ser publicada a inicios de 2025, después de todos esos viajes terminando de escribir y después de terminar de editar, tenía muchas ideas de productos que quería crear, muchas ideas de productos físicos en diferentes industrias que quería probar en diferentes ramos, desde una marca de café, mi marca de libretas, una marca de bebidas, un alimento, otro suplemento, otras vitaminas, algo enlatado, mi marca de plumas, mi marca de kombucha, una marca de overnight oats, mi marca de avena. Y pasé semanas enteras tratando de darle claridad a mis ideas porque quería hacer todo al mismo tiempo, pero al tratar de hacer todo al mismo tiempo no estaba haciendo nada y no me había dado cuenta que estaba demasiado abrumado porque no podía elegir una sola idea, porque quería elegir teniendo una total claridad de una empresa gigantesca, de cómo sería todo, de cuáles productos podía lanzar en el futuro, cuál sería el futuro de la industria, pero estaba cayendo en la indecisión y en el sabotaje sin darme cuenta. Y lo que hice fue nuevamente regresarme a mi propio protocolo que te dejé en la descripción para que lo descargues. Y fue así como decidí que el siguiente producto sería mi journal, con el que tanto había soñado. Hice el plan, seguí el protocolo, seguí el proceso de escoger un solo producto para Alfonso Aguirre Corp y lo diseñamos, le metí mi esencia, lo desarrollamos, lo pusimos a la venta y hoy ya sabemos que fue un sold out y personas de todo el mundo, ahora literalmente personas de todo el mundo ya tienen un journal llamado Nuevos Comienzos. Y no pude imaginarme el gran impacto que va a tener este journal y el impacto que va a tener en estas personas el escribir todos los días en sus vidas. Y ahora fue un journal, fue el primer producto, ya estamos en proceso de crear y fabricar el segundo journal que no pudiéramos haber hecho si no hubiéramos creado primero la primera versión, pero también sabemos que pronto será el momento de un producto físico totalmente nuevo. Y entonces ahí están las preguntas sobre la mesa. ¿Qué productos físicos ya forman parte de mi vida? Porque eso nos va a dar muy buena señal de qué es lo siguiente que tenemos que elegir. ¿Qué productos investigo hasta conocer cada detalle? ¿Qué productos ahorita me hacen sentir emociones que me hacen sentir inspirado? ¿Qué productos me gustan? Pero ¿qué productos me gustan que si los interviniera o les hiciera una modificación o un cambio, ahora me encantarían y me fascinarían? ¿Qué producto siempre he querido fabricar y lanzar, pero lo he estado postergando por años? ¿Qué productos son los que me la paso recomendándole a mi familia y a mis amigos? ¿Qué productos utilizo ahorita ya a diario y siento que pudiera mejorarlo significativamente? ¿Cuáles son los productos que siempre he deseado tener? Los productos que siempre me ha gustado tener mi propia versión personalizada, con un cambio a mi gusto, con mi esencia, con mi toque. Y quiero recordarte que la idea que necesitas para tu primer producto físico, la primera idea que necesitas poner en acción ya está escondida en tu rutina, ya está escondida en tus gustos, ya está escondida esa respuesta en tus preferencias, en tu historial de productos favoritos, en tu historia de frustraciones, en tu historial de cómo harías las cosas tú a tu estilo. En mi caso, una vez que encontremos las respuestas a esas preguntas cuando sea el momento de hacerlas, tenemos que actuar y tenemos que activar nuestra mente creativa y nuestra mente de negocios y ponerle fecha y lanzarlo y venderlo, porque tiene que ver la luz del mundo, porque estamos aquí para eso. Y quiero agregar una nota que me hice a mí mismo ahora que estaba volando por primera vez con mi propio journal cuando fui a Mérida, y es esta nota que dice: el mundo está listo para recibir lo que tú puedes ofrecer. Empújate a ti mismo, empújate a ti misma, porque nadie más lo va a hacer por ti. Yo, por mi lado, en este momento estoy buscando a todas las personas que quieran lanzar su propio producto físico para idearlo, desarrollarlo, lanzarlo y venderlo para que también pase de idea a la venta. Muy pronto ya vamos a abrir las puertas de Fábrica de Productos, de la idea a la venta, que es un programa intensivo para poder encontrar y elegir un producto, tu primer producto, y empezar esta nueva historia. Tal vez para que sea el camino de crear tu propia marca, tal vez este sea el camino de lanzar una colección en el futuro de más productos, pero esto tiene que empezar, no importa cuál sea el camino, tiene que empezar con elegir un solo producto.
y quiero guiarte y quiero mostrarte el camino. Así que voy a dejarte el link en la descripción del episodio. Y en Fábrica de Productos, en este programa intensivo, dentro vamos a soñar, vamos a imaginar, pero también vamos a plasmar y definir metas, porque lo que queremos es un producto tan auténtico, con tu esencia, con tu historia, con tu estilo, a tu manera, que cambie el mundo, pero que también venda, porque estamos aquí porque hacemos negocios, estamos aquí activando nuestro cerebro creativo y nuestro cerebro de negocios, y una empresa, un producto también requiere ventas. Así que dentro de Fábrica de Productos te voy a guiar durante todo este proceso, desde la elección del producto, la búsqueda de proveedores, cómo elegir, cómo cotizar, cuánto inventario fabricar. Tenemos también módulos, clases y tutoriales de las plataformas de tecnología que necesitas, y todo con un paso a paso, de la idea literalmente hasta la venta, porque lo que queremos es que tu producto, el día 1 que lo lances, ya tenga una fila de personas esperando comprarlo. Y a ver, yo sé que crear y desarrollar un producto tiene como que estos picos y subidas de energía, pero también tiene bajadas, y tiene también días en los que pierdes la motivación y en los que no sabes qué hacer con las expectativas, y días de cansancio y dudas, y lo entiendo. Yo sé el proceso y sé que ser creativa, ser creativo, y ser empresario y tomar todas estas decisiones también requiere trabajo personal. Por eso Fábrica de Productos está lleno de ese trabajo personal, interno e interior, que también se tiene que hacer. Así que puedes esperar que, además de ser un espacio creativo y un espacio honestamente de muchos negocios y decisiones estratégicas, también vas a tener herramientas de trabajo personal para poder desbloquear las ideas, para poder liberar con trabajo personal lo que no te deja avanzar. En el link que dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte e inscribirte. Hay cupos muy limitados al ser una experiencia y un programa intensivo, así que es inteligente unirte a la lista de espera para que obtengas el único cupón disponible de $33, y también, al ser parte de la lista de espera, tienes prioridad para obtener tu cupo. Las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal gratis de colección, así que si lanzar un producto físico que tenga tu esencia, un producto físico que cambia el mundo, un producto físico con tu estilo, te veo dentro de Fábrica de Productos, porque ese sueño se puede materializar, pero por un producto se tiene que empezar. Esta fue la historia y las lecciones de esta empresa que se vendió, pero que las lecciones, los aprendizajes y las experiencias se quedan siempre conmigo. Con eso cerramos este episodio. Un abrazo y gracias por ser parte de Algo Más que Contarte Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.